Muy buenos días, amados hermanos, amada Iglesia de Jesucristo. Gracias por el privilegio que nos dan de poder llegar ante sus casas compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad me gustaría contestar varias preguntas que muy seguramente nos hemos hecho o que otras personas nos han formulado a nosotros. ¿Hay otra creación fuera del hombre? ¿Hay vida fuera de este planeta? ¿Somos los únicos en el universo? Vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir con respecto a esas preguntas. Pero antes, acompáñenme a orar. Señor y Padre, gracias por la bendición de tu palabra y este día que nos permites compartir y abrir y exponer tu palabra para conocer tu carácter, para conocer también tu creación y saber quién y cómo eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu nombre sea exaltado y glorificado en tu iglesia por tus hijos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia nos habla que sí hay otros seres creados, que hay otros seres y no somos los únicos en este mundo. Son los seres espirituales. La Biblia los menciona con diversos nombres: ángeles, serafines, querubines, huestes, potestades, principados, estrellas de la mañana y una diversidad de nombres que nos hablan mucho acerca de estos seres espirituales. No conocemos absolutamente todo de ellos, pero déjenme darles algunas pautas y algunas características principales de ellos. La palabra ángeles significa mensajero y nos da a entender, pues, o por obviedad, que llevan un mensaje. Los ángeles también son creación de Dios y fueron creados al mismo tiempo, absolutamente todos, y fueron creados por Dios. Miremos un par de citas. Nehemías capítulo 9 versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Este versículo nos habla un par de cosas en cuanto a los ángeles. Nos menciona acerca de Dios, que es el creador, el sustentador de todo lo que nosotros podemos observar, pero también nos dice que llenó los cielos. Y nos habla aquí, en la mención de los ángeles que tenemos en este capítulo, es: los cielos de los cielos te adoran. Dos cosas que podemos aprender aquí. Primero, Dios los creó. Fue Dios quien les dio vida, fue Dios quien los formó, quien los pensó y quien finalmente los creó. Pero también nos habla de parte del propósito, parte de lo que hacen los ángeles. Aquí en este texto nos mencionas que los ángeles están para adorar a Dios. Los ángeles están en pro de la adoración, exaltando, reconociendo el nombre de Dios. Y eso nos habla muchísimo en cuanto a los ángeles. Dios, si es el creador, pues por obviedad Él es más grande que el objeto creado. Ya notamos en el libro de Génesis que Dios creó al hombre y aún Dios creó los animales, la luz, creó los seres del mar, las aves, y Dios es infinitamente superior a todo lo creado. De la misma manera en que si nosotros nos inventamos algo, yo soy superior a ese objeto creado y yo tengo un vínculo con ese objeto creado, aunque yo soy el dueño y por lo tanto hay una pertenencia. Si Dios creó los ángeles, pues debemos concluir que Dios es superior a los ángeles. Vemos parte de ese diseño y entendiendo que son seres espirituales, quiere decir que no tienen un cuerpo como nosotros, no tienen un cuerpo material, por lo tanto no están limitados físicamente y muy seguramente pueden moverse por las diversas esferas mucho más fácil y más rápidamente que lo haríamos nosotros. ¿Cuántos ángeles son? Es otra pregunta que surge. ¿Cuántos ángeles hay? Apocalipsis 5:11 nos dice millares de millares. Su número es supremamente grande y Dios fue quien nos formó a todos. Como son seres espirituales, pues por obviedad no tienen un cuerpo. Pero eso no significa que estén al mismo lugar en todo tiempo, como si lo es Dios. Los seres espirituales no tienen un cuerpo material, pero no significa que estén en todo lugar. Miremos otra cita más. El Salmo capítulo 103, versículo 20.
Salmo 103, versículo 20, y ese nos va a hablar, es un texto muy cortico, pero que nos va a hablar enormemente acerca de los ángeles. Miren lo que dice. Salmo 103, 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué nos menciona acerca de los ángeles? Y ustedes pueden meditar en todas las cositas. Lo primero es que bendicen a Dios. Están exaltando, están dando esas palabras en honor a Dios. Los ángeles le bendicen. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra información dice? Son poderosos en fortaleza. Son fuertes. Y en la Biblia nos vamos a ver que hay ángeles que, un solo ángel, allí en el libro de Reyes y de Crónicas, nos expresa que mató un ejército gigantesco. Un solo ángel. Un mismo ángel también, enviado por Dios para cumplir ciertos propósitos, también fue el que mató a todos los primogénitos allí en Egipto. Entonces, los ángeles son poderosos en fortaleza, mucho más que nosotros. Lo otro que nos menciona este versículo 20 es que dice, ejecutáis su palabra. Tienen una comisión de parte de Dios, un mandato, el ángel es enviado, comisionado por parte de Dios y el ángel obedece. Y lo último que nos dice el versículo 20, que cómo ejecutan su palabra, dice obedeciendo a la voz de su precepto. Siempre están obedeciendo, siempre están dispuestos y atendiendo a la voz de Dios y ejecutando lo que Dios les está enviando. La Biblia también nos presenta que en ocasiones estos ángeles, que son seres espirituales, toman forma física y se presentan como varones en ciertos momentos de la palabra. A Abraham, a Josué, y sería una lista larga la que vemos en la palabra, que se toman forma física con un propósito. Están ejecutando la voz de Dios, eso no se nos debe olvidar. Están obedeciendo la voz del mandato de nuestro Padre. Y de esa manera pues cumplen parte del propósito para el cual fueron creados, de dar también un mensaje, de comunicar algo. Entonces los ángeles están en pro de estas cosas, de bendecir el nombre de Dios, de adorarle, de cumplir para el propósito que fueron enviados, pero también son mensajeros. Eso debemos tenerlo muy, pero muy claro. Y cuando pienso en los ángeles y pienso en su superioridad, pienso en lo que hacen, pienso en la grandeza que tienen y en las cosas que ejecutan, yo debo preguntarme también, si yo he creído en Cristo como único y suficiente Salvador, adoro a Dios, bendigo su nombre, ejecuto su palabra, cumplo el propósito para el cual fui creado también. Pensando en la adoración, los ángeles le adoran, y eso lo vimos en Nehemías, capítulo 9 versículo 6. Los ángeles están pro de adorarle, y para adorarle hay un reconocimiento de quién es Él. Para adorarle hay un reconocimiento de que yo soy totalmente inferior y Dios es superior. Los ángeles lo hacen. Los ángeles se inclinan ante Él, reconocen la grandeza de Dios y le dan adoración. Tú y yo le damos adoración a Dios. Eso es para que estemos pensando. También hay un entendimiento de la autoridad por parte de los ángeles. Los ángeles reconocen la autoridad divina, la superioridad de Dios, la grandeza, la soberanía y ejecutan la palabra. Para nosotros tenemos un entendimiento de cómo es Dios. Lo vemos a Él como con su grandeza, con su majestad, y obedecemos a su palabra. Son cosas que debemos que cuestionarnos. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenemos de su voluntad? ¿Qué concepto tenemos de su palabra? ¿La ejecutamos? Los ángeles en el Salmo 103:20 dice que ejecutan la palabra de Dios. Tristemente, toda la creación obedece a la voz. La luna sale, el sol sale, cumplen sus propósitos. Pero el hombre levanta el puño contra Dios y dice, no quiero hacer lo que tú dices. No quiero hacer lo que dice tu palabra.
y en ocasiones actuamos en total rebeldía contra Dios. Pero debemos notar ir a la palabra y entender quién y cómo es Dios, entender su majestad, su grandeza, su soberanía y obedecerle. Tenemos que tener un encuentro con la autoridad de Dios, con su superioridad, con la grandeza que Él nos muestra a lo largo de su palabra. Cuando entendemos, cuando le adoramos, cuando bendecimos su nombre, es que también podemos valorar su palabra y obedecerla. Debemos sujetarnos, ponernos bajo su autoridad y por lo tanto obedecerle. ¿Cómo vemos la palabra? ¿Cómo vemos sus mandatos? ¿Como opcionales? Como que, bueno, esto sí lo selecciono y eso sí lo puedo obedecer, esto no, y lo desecho. Los ángeles ejecutan la palabra, ejecutan la voz de su precepto. Por lo tanto, nosotros también como hijos de Dios deberíamos mirar a los ángeles y no mirarlos como que, uy, vamos a adorarlos. No, porque entendemos que Dios es totalmente superior que ellos. Pero mirar su ejemplo de cómo ven a Dios y de cómo ven su palabra. No desestimemos la palabra, no desestimemos el adorar, el bendecir y el obedecer a la voz de su precepto. Cuando Dios creó todos los ángeles, hay algo que siempre es muy bueno aclarar, los ángeles, Dios los creó buenos. No había ninguno malo, ninguno cruel. Dios es santo y todo lo que creó es santo. Todo lo que creó totalmente bueno. Y eso lo notamos en los primeros capítulos de Génesis, cuando al concluir toda la creación, Dios dijo, aquí todo es bueno en gran manera. Dios no creó ningún ángel malo. Y es importante aclarar esto porque pues, los ángeles tienen una trascendencia y tienen una importancia a lo largo del drama divino, a lo largo de la historia de la palabra. Los ángeles ocupan un papel importante. Y en Génesis 3 va a aparecer en escena un ángel que va a aparecer allí como la serpiente. Necesitamos conocer un poquitico acerca de los ángeles, acerca del carácter de este ángel, para así adentrarnos y entender qué fue lo que pasó allí en Génesis capítulo 3. Pero por ahora, ¿qué hacemos nosotros también? ¿Nos sometemos a Dios? ¿Nos sometemos a la voz de su palabra? ¿Bendecimos y adoramos? Entendemos que si Dios creó los ángeles, le pertenecen a Él. Ellos entienden ese vínculo de soberano sobre ellos. Pero en ocasiones nosotros nos alejamos de ese propósito de Dios. Que no sea el sentir de nosotros como hijos de Dios, el no estar adorándolo, no estar sometiéndonos, el no estar bendiciendo su nombre, sino por el contrario que cumplamos ese propósito, entendiendo primeramente quién es Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a la palabra, lee tu Biblia, comienza por el Génesis y date cuenta de la grandeza de Dios. Ahora, esta historia de los ángeles es importante porque la próxima oportunidad vamos a contestar esas preguntas. ¿Qué pasó con este ángel? ¿Fue Dios quien creó la maldad? Porque entendemos la maldad como ese mal de nuestra humanidad? ¿Quién lo generó? Muchos le echan la culpa a Dios. Otros dicen, no, pues es que Dios no hizo nada. Fue Dios quien la formó, fue Dios quien lo creó. Y vamos a ir a la luz de la palabra a darnos cuenta cómo comenzó todo esto. La ciencia no puede contestar ese tipo de preguntas. Muchos escépticos preguntan acerca de la Biblia y dicen, no, pues compruébeme científicamente ciertas cosas. Pero hay cosas como la maldad que no lo pueden comprobar científicamente. La ciencia no puede responder a muchas cosas, pero la palabra puede responder mucho más lógicamente y más congruentemente a ciertos aspectos de la vida que nos atañen. Y una de esas preguntas acerca de la maldad la veremos en nuestro próximo devocional. Por ahora permítanme terminar en oración. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por esos datos acerca de los ángeles que nos has dejado en ella y que podemos ver y seguir su ejemplo también en obediencia, en adoración, en bendecir tu nombre, Padre. Ayúdanos como tus hijos a poder estar cumpliendo estos propósitos, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos a ti las gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo.